Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brisa del Escabadillo Ponte, integrante del grupo número 1 de la Universidad César Vallejo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis basado en la novela El Tungsteno, que nos habla sobre la explotación imperialista y extracción minera en Quirubilca. Como consecuencias tenemos los daños que son emocionales, políticos y sociales que los extranjeros causan contra la comunidad andina. En la novela El Tungsteno, César Vallejo nos habla de la profunda desigualdad en la que vivían los trabajadores en las minas. Esta misma realidad sigue ocurriendo hoy en zonas como La Rinconada en Puno, donde se extrae el tungsteno. Muchas personas viven en pobreza extrema, sin acceso a salud, educación ni agua potable. Esto se relaciona con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Además, en regiones como Huánuco hay denuncias de corrupción y minería ilegal del tungsteno. Comuneros son amenazados y las autoridades no siempre actúan. Esta situación refleja el ODS 16, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Como estudiantes universitarios podemos contribuir al logro de estas ODS informándonos, creando conciencia, participando en voluntariados, usando nuestras redes para visualizar estas realidades y exigiendo políticas justas desde nuestro rol ciudadano. Como decía César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer y el cambio empieza por uno mismo. Antes de comenzar la entrevista queremos brindarle una breve introducción sobre la vida de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta, narrador y ensayista peruano, considerado una de las voces más originales y trascendentes de la literatura española. Su estilo innovador y cargado de profundidad emocional y compromiso social marcó un antes y un después en la poesía del siglo XX. En una de sus obras más representativas en el ámbito narrativo es El Tungsteno, una novela que evidencia su sensibilidad frente a las injusticias sociales. Ahora sí, vamos a pasar a la entrevista. ¿Cómo logra Vallejo, a través de sus personajes y las situaciones narradas, transmitir este dolor integral? Y en relación con nuestro contexto actual, ¿en qué aspectos considera que esta denuncia literaria sigue interpelando a la sociedad peruana frente a los nuevos conflictos extractivos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho de que las juventudes puedan seguir interesadas y motivadas en conocer el mensaje tan vigente de César Vallejo. En primer lugar, el Tungsteno presenta a través de sus personajes diversas voces que buscan interpelar, criticar severamente el modelo capitalista, ¿no? Y su modelo de desarrollo que ellos tienen, que es el extractivismo. Entonces, personajes como Benítez, personajes como la mujer que es violentada, el personaje del marxista, ¿no? Que es quien de alguna forma influye también en Benítez, son personajes que representan la resistencia de los pueblos frente al poder económico avasallador, frente a un modelo de desarrollo extractivista que muchas veces aplasta, desconoce, denigra los derechos de las personas y de las comunidades. Entonces, el tema central del Tungsteno es la resistencia de estos pueblos, pueden ser pueblos andinos, campesinos, indígenas, que resisten al poder avasallador que es el poder económico representado en este modelo de desarrollo capitalista. Entonces, figuras como Vallejo, por ejemplo, aquí en el Perú, se atreve a denunciar a través de esta obra El Tungsteno. Entonces, si vemos y hacemos una lectura de los hechos de la actualidad, podemos ver pues que el mensaje, la denuncia de Vallejo sigue vigente, porque hoy por hoy se siguen cometiendo esos atropellos, esas vulneraciones a estos pueblos. Hoy por hoy esas empresas extranjeras tienen el respaldo muchas veces del Estado, que en vez de proteger y amparar a estos pueblos y a estas comunidades vulnerables, más bien está del lado del poder económico, está del lado de estas empresas transnacionales.
¿Cuáles de estos derechos esenciales considera que usted que son los más evidentes vulnerados en la obra? Y asimismo, ¿qué similitudes o diferencias entre esas injusticias narradas por Vallejo y las que enfrentan hoy las comunidades frente a la minería y a las respuestas o silencios del Estado? Aquí la obra El Tungsteno grafica cómo se vulneran, se violan los derechos humanos de manera sistemática. Nos referimos al derecho a la tranquilidad de estos pueblos, al derecho a la salud, el derecho a la vida, a la dignidad. Estamos hablando pues de derechos tanto individuales como colectivos, porque también se vulnera, se transgrede el derecho al territorio de estas comunidades, ¿no? Si nosotros viviéramos en la sierra o en la selva, vamos a saber y vamos a sentir que estos pueblos están profundamente identificados, arraigados con su territorio. Para ellos su territorio es parte de ellos mismos, de su historia, de su cultura, de sus ancestros. ¿Usted considera que la literatura puede ser más que una denuncia literaria, que puede llegar a ser una herramienta para la reflexión o conversión de movimientos de las personas, en especial de las estudiantes como nosotros? Vallejo escribe esta obra, El Tungsteno, ya influenciado en las ideas marxistas, que él fue un militante activo. Él, estando en Europa, iba a las marchas, iba a las concentraciones, reclamaba juntamente con los trabajadores en España, en París, por sus derechos. Entonces Vallejo no solamente fue un militante marxista de palabra, de escritura, sino también lo fue de acción, juntamente con su esposa Georgette, ¿no? Entonces, él también fue 3 veces a Rusia para ver cómo funcionaba la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, Vallejo estuvo muy de cerca en estos procesos históricos que se desarrollaron en Europa. Él fue un testigo directo. A él no le contaron la historia, él no lo leyó en los libros, él fue a esos lugares. Vio cómo, por ejemplo, los pueblos en España querían pues retomar, ¿no? El sistema republicano y no ser súbditos de ninguna monarquía. Él, Vallejo, era pro-republicano. Entonces, en ese contexto histórico es que se inscribe y Vallejo escribe esta obra El Tungsteno, cuando él ya era un militante marxista. Y hoy por hoy decir que alguien es marxista, es comunista, es prácticamente pensar que esa persona es terrorista, ¿no? Yo estoy seguro que si alguno de ustedes se atreve a decir yo soy marxista, soy comunista, nos van a mirar mal, les van a empezar a criticar, los van a terruquear. Esto mismo también la obra El Tungsteno busca hacer una exigencia que hacen los pueblos en las comunidades para exigir que sean respetados, exigir que sean reconocidos, ¿no? La historia, por ejemplo, de esta mujer que es violentada en esta comunidad donde se desarrolla la obra El Tungsteno, ¿no? Es violentada sexualmente y no pasa nada, ¿no? Estos hechos quedan en la impunidad. ¿Y por qué? Porque esta mujer es de una comunidad campesina, porque esta mujer es una mujer quechohablante. Es lo mismo que ocurrió en la época de la violencia política en el país. Miles de mujeres fueron abusadas sexualmente por los grupos subversivos, pero también por miembros del ejército y de la policía. Muchas mujeres fueron esterilizadas violentamente contra su voluntad y algunas de ellas incluso murieron. ¿Se dan cuenta? Siempre los que pagan las consecuencias de estos abusos son los pueblos más vulnerables, son las comunidades indígenas, son las personas más pobres. Entonces, cuando hablamos de injusticia en este país, tenemos que hablar de personas empobrecidas, personas marginadas. Ustedes, de alguna forma, tienen la gran oportunidad que le da la vida, que es estudiar, y que eso le da cierto posicionamiento social, económico en el país. Pero miles de jóvenes, como ustedes, no pueden acceder a eso. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que despertar, esa conciencia. Y El Tungsteno es una obra que busca despertar la conciencia social de que el pueblo, y solo el pueblo, sabrá al pueblo. ¿Qué estrategias legales, sociales o educativas deberían implementarse hoy para proteger a las comunidades vulnerables frente a la explotación minera? Ya lo que ustedes están haciendo desde estos espacios académicos, universitarios, es una señal de esperanza. Pero también esa esperanza puede ser también una señal de exigencia. ¿Por qué no ustedes, por ejemplo, también
pueden animarse a visitar estas comunidades. No está muy lejos, ¿sabes? Desde Lima pueden llegar a 3 horas a una comunidad que está siendo víctima de explotación, extractivismo, ¿no? Y vean, trabajo de campo, para que con mayor razón ustedes puedan también saber de lo que están hablando, de lo que están leyendo, digamos, en la teoría. Desde la mirada ética de Vallejo, ¿qué acciones urgentes deberían tomarse hoy para proteger a las comunidades y fomentar una minería justa y responsable? Y no estamos diciendo de ninguna manera que no hay que desarrollar la actividad minera, petrolera, que haya que hacer. Por supuesto que sí. La cuestión es cómo se hace de manera responsable, cómo se hace, ¿no?, cumpliendo con estándares mínimos y básicos de respeto de derechos, de respeto a los recursos naturales, con una visión, con un enfoque sostenible. Ahí está la cuestión. El problema es que no, las empresas mineras no quieren invertir, las empresas mineras quieren hacerlo todo rápido. El Estado quiere recibir rápidamente, ahora mismo, todos los ingresos, los impuestos que eso pueda generar, pero no está pensando en las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener claro es que nadie aquí se está oponiendo al desarrollo económico, nadie se va a oponer a una actividad minera, petrolera, etcétera, que pueda desarrollarse. Por supuesto que sí, pero ¿cómo hacerlo? También consultando a los pueblos. ¿Cómo hacerlo? Respetando también la propia mirada, la propia visión que tienen los pueblos. Los pueblos, no crean ustedes que no tienen una visión de desarrollo. Ellos tienen su propia visión de desarrollo. Ellos tienen organizado su territorio, dividido, ¿no?, su propio territorio, y saben qué zona es para pastoreo, saben qué zona es para siembra, qué zona es para cultivo, etcétera. O sea, todo eso ellos los tienen organizado. Lo que tenemos que hacer es ser capaces nosotros, desde la ciudad o desde el Estado, saber reconocer ese gran legado, ese gran aporte que nos dan los pueblos campesinos, los pueblos indígenas. Para finalizar, según el doctor Nilton Velasco, el autor se inspira en estos hechos reales para denunciar la injusticia social de su época. Y la verdad es que esto sigue pasando hoy. Muchas empresas actúan sin respetar los derechos humanos, ni pensar en el desarrollo sostenible. Y lo más preocupante es que muchas veces el Estado se queda de brazos cruzados. Velasco también propone que conozcamos mejor las zonas rurales, que vayamos, que escuchemos a la gente. Solo así podremos entender su realidad y buscar soluciones juntos, desde el Estado y desde las propias comunidades. Él nos dice que la minería no está mal. Sabemos que es una fuente importante de ingresos para el país, pero sí critica que muchas veces se haga de manera irresponsable, ilegal y sin respetar a las personas que viven en esas zonas. También resalta algo muy importante: las universidades deberían enseñarnos más sobre obras como las de Vallejo, que nos ayudan a reflexionar sobre lo que pasa en nuestra sociedad. Y bueno, algo que me quedó muy en claro es que el cambio también empieza por nosotros. Tenemos que conocer nuestros derechos, exigirlos y ayudar a los demás, sobre todo a quienes no tienen acceso a la información, para que nadie más sea víctima del abuso o la indiferencia. La educación, la empatía y el compromiso social pueden marcar la diferencia. Muchas gracias por escucharme.